Bendito y alabado es Dios. Quiero invitarlos, amados hermanos, a que veamos en la Biblia allí Salmos capítulo 8, versículo 4. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos enseñó a nosotros la oración, y allí en la palabra que leemos la oración, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hablamos de Padre nuestro que está en los cielos, pero en realidad tenemos que ver dónde mora el Padre, dónde vive el Padre, en qué lugar está el Padre. Y dice aquí: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y al Hijo del Hombre para que lo visites. Digo, ¿qué es el hombre? Una buena pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Qué somos nosotros como personas? Simplemente podríamos llegar a decir, somos la creación de Dios, pero ¿qué es el hombre en realidad? ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, para que te acuerdes, para que lo tengas en cuenta, para que lo mires, para que Dios haya determinado entregar a su Hijo precioso por nosotros, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? Y dice: y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué puede ser el ser humano en realidad ante los ojos de Dios? ¿Qué podemos ser nosotros? Isaías 66:1. Quiero que tengas en cuenta esto, lo que estamos leyendo. ¿Qué es el hombre? Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios preguntaba a los seres humanos, nos puede preguntar a todos nosotros: ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde puedo estar yo? Dice el Señor, cuando dice el cielo, es el trono de mi Dios, ¿cierto? ¿Qué casa podríamos edificarle nosotros a Dios? ¿Cierto? ¿Qué lugar podríamos hacer nosotros para la presencia de Dios? Juan 14:10 al 11. Vamos a ir a mirar allí la importancia, digámoslo así, lo que nosotros en realidad somos para Dios. ¿No crees que yo soy en el Padre?, dijo nuestro Señor Jesucristo, hablando con aquellos que le preguntaban muchas veces y tenían esas dudas acerca de quién era Jesús, sus propios discípulos, porque Él les ministraba y Él les enseñaba. El Espíritu Santo en Él enseñaba quién era Jesús y quién es el Padre. Por eso dice la palabra: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Por eso dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? O sea, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Buena pregunta, ¿no? ¿Y el Padre en mí? ¿No crees esto? ¿Cuánto cuesta al hombre llegar a creer? ¿Qué es el hombre? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Para que tengas memoria de Él. Le coronaste de gloria. Todas las cosas las pusiste bajo la planta de tus pies. Y cuando dice le coronaste de gloria, ¿qué gloria puede tener el hombre en esta tierra? ¿O qué podemos tener nosotros en esta tierra? Tan importante, tan grande y tan maravilloso, que sea la corona de gloria nuestra. Le coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste bajo la planta de tus pies. Dios colocó todo bajo la planta de los pies de su Hijo Jesucristo, siendo hombre.
Oigan bien, siendo hombre. Pero ¿cuál es la corona de gloria más grande que nosotros podemos llegar a tener en esta tierra? Quizá tener dones, un ejemplo, podríamos decir, dones de sanidad, el don de hacer milagros, la oración en lenguas, interpretación de las lenguas, tener profecía. O importante para nosotros tener, sería la corona de gloria, tener ministerios, como llegar a ser un apóstol, llegar a ser un profeta, llegar a ser un evangelista, llegar a ser un pastor o un maestro, y pensar que esta es corona de gloria para nosotros. Cuando la palabra dice, no creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Cuando el pueblo allí en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo lo escuchaba hablar, lo oía enseñar la palabra, el reino, el evangelio, acerca del reino, si nosotros notamos bien, Él está siendo muy claro, dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo yo. ¿Cuántas veces nosotros nos paramos en este lugar a predicar la palabra de Dios? Algunos hombres o algunas personas, podemos decir aún hermanos de la misma iglesia, se olvidan de la importancia de congregarnos, de la importancia de venir a recibir la palabra, de la importancia de venir a oír la palabra. Y se puede llegar a determinar que hay cosas más importantes que oír la palabra. Cuando nuestro mismo Señor Jesucristo dice esto, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Notemos abajo, dice, sino que el Padre que mora en mí. ¿Qué puede ser más corona de gloria en la vida de un ser humano, en la vida tuya o en la mía, que esa corona de gloria sea el Padre? Que esa corona de gloria sea el mismo Señor. Porque Jesús está dando testimonio de que cuando Él abría su boca, no era Él en sí el que hablaba. Él está dando testimonio claro que el que está hablando a través de Él es el Padre mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, pero aquí vemos nosotros que Padre nuestro está en Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Y cuando Él hacía señales, prodigios, milagros y predicaba allí al pueblo, no era en sí Él mismo solamente, sino el Padre. Porque hay veces consideramos que nuestro Padre Celestial está por allá bien arribita, como lo dice el Salmo 115. No a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. ¿Por qué nos ha de decir la gente, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso hacer, ha hecho. Y después se refiere a la idolatría, los ídolos de los hombres, las cosas que hacen los hombres, no son Dios, no son el Padre. ¿Y a cuántos hombres en la tierra, en esta tierra, se les da el título de Padre también? Pero solamente tienen un título de Padre porque en realidad no están hablando conforme a la palabra de Dios. Porque ese que tiene título del Padre no quiere decir que es el Padre. Al contrario, aquí vemos nosotros la palabra que el Padre mora dentro de la persona. Y en este caso está hablando de la persona de ¿quién? De Jesús. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros llegar a entender y comprender lo que es la corona de gloria que nosotros tenemos? Dice aquí la palabra, sino que el Padre que mora ¿en dónde? Diga conmigo, el Padre que mora en mí.
Y usted puede decir, no, espere un momento, solamente en Jesús. Porque aquí está diciendo, ¿quién está diciendo estas palabras? Nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cierto? Mi Padre y yo, uno solo somos. Y determinaríamos así, el Padre quiso venir y morar en Cristo Jesús, el Señor, ¿cierto? Hasta ahí todo lo entiendo, lo comprendo, porque Él es el Hijo de Dios. Y cuando Él fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre Él, ¿cierto? Se derramó el Espíritu Santo, la gracia se derramó sobre Él. La gracia, la gloria de Dios vino sobre Él. Y hasta ahí el concepto que podríamos llegar a tener el Padre en Cristo, ¿cierto? El Padre en nuestro Señor Jesucristo. Él hace las obras. Vemos nosotros que no solamente el Padre estaba hablando a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que el mismo Padre, quiero que entiendas esto, el mismo Padre estaba haciendo ¿qué? Las obras. ¿Cuál obra? La obra de salvación. Escuchen esto, la obra de salvación. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y enfático al decir: nadie viene a mí si el Padre que me envió no le llama. Nadie, absolutamente nadie, jamás llegará a nuestro amado Señor Jesucristo si no es el Padre el que llama. ¿Quién te llamó a ti? Dígalo, el Padre. ¿Quién te predicó el Evangelio? No es que el que te predicó el Evangelio es el Padre, pero el que habló a través del que te predicó el Evangelio es el Padre. Quiero que entiendas esto. Nadie viene a mí si el Padre no le llama. ¿Sí dice así la Escritura? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, el llamamiento de Dios, la palabra de Dios sale a través de un evangelista, sale a través de un pastor, sale a través de un profeta, sale a través de un maestro. Pero tenemos que llegar a entender siempre quién es el que está allí, quién es el que vive allí, quién es el que mora allí. Vamos a ir más adelante para... Gloria al Señor. Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús está dando testimonio que el que hacía las obras y hablaba a través de él era ¿quién? El Padre. No se les olvide, por favor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y vean eso maravilloso. Y mi Padre le amará. Si tú guardas la palabra de Dios, lo que oyes, si tú verdaderamente crees que Dios te está hablando, guardas la palabra de Dios. ¿Entendemos esto? Si Dios nos está hablando, y si el Padre, si Dios mismo nos está hablando, ¿qué debemos hacer nosotros con la voz de Dios? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Guardarla. ¿En dónde? Muy dentro de mí, hasta lo más profundo de mi ser, hasta lo más profundo de mi corazón. Amén. Guardar la palabra. Cuando Dios habla, guardemos lo que Dios nos pide. Y mi Padre le amará. Y vean esa palabra tan maravillosa. Y vendremos ¿a quién? Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que tengas memoria de Él? Le has hecho un poco menor que a los ángeles, lo coronaste de gloria, le diste poder, ¿cierto? Lo honraste. Todas las cosas las colocaste bajo la planta de sus pies, le diste señorío.
Pero en realidad, ¿por qué el hombre tiene todas estas cosas? ¿Por qué Cristo nuestro Señor? ¿Y por qué ahora la Biblia nos está diciendo y la palabra nos está hablando que el que mora en nosotros y el que vive en nosotros es el Padre? Y cuando leemos el Salmo dices, Padre, ¿cierto? Nuestro Padre está en los cielos. Nuestro Padre está en los cielos. Pero se nos olvida lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo cuando dio su promesa preciosa, que Él mismo dijo, y vendremos. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron? Vino nuestro Señor Jesucristo, su Hijo precioso, pero también vino el Padre. Y seguimos nosotros orando y considerando que el Padre está por allá lejitos, muy lejos de nosotros. Y cuando hacemos nuestras oraciones todavía estamos considerando allá que Él está muy lejos, a distancia, que tenemos que orar como si estuviera muy lejos de nosotros. La pregunta que nos podemos hacer, ¿está lejos de nosotros o está más íntimo? Está en lo íntimo. ¿Está dónde? En lo íntimo de nosotros. Llegar a entender esto, porque dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Todavía nosotros seguimos en este tipo de evangelio, y hoy lo escuchaba en una canción, si tan solo tocaré el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, ¿cierto? Algo así. Sí. Entonces consideramos si tan solo, como si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz. Se nos está olvidando que nosotros no tan solo tocamos el manto, no tan solo oímos su voz, sino que Él habita, cohabita en nosotros, dentro, muy dentro de nosotros. Y hay veces seguimos diciendo, si pudiera ir hasta allá. ¿No es como algo de verdad un poquito como raro? ¿Cierto? No es como, yo medito en todas las cosas, en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que oigo, en cuanto a las alabanzas, en cuanto a lo que cantamos, en cuanto a lo que decimos a través de nuestros labios y en nuestra boca. Y a veces profetizamos y decimos canciones que no entiendo muchas veces cómo, si la Biblia dice que Él habita dentro de nosotros todavía estemos pensando si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Cómo así? Si es que Él habita, cohabita dentro de mí con manto y todo. Esencia plena y absoluta. Esencia plena y absoluta de Dios. El mismo ser, el gran yo soy, el que soy, es el mismo. Y por eso cuando Él predicaba y hablaba allí con sus discípulos y les decía, uno mayor que Salomón está aquí. Y algunos quieren ser como Salomón, otros quieren ser como Pablo, otros quieren ser como Pedro, otros quieren ser como David, y otros quieren ser, y les leen el Antiguo Testamento, y todos quieren ser aún como José o Josué. Y yo te voy a decir una de las cosas, sé tú mismo, porque para ti está la gloria de Dios y una comunión plena con tu Señor, tu Padre. Porque el que mora en ti, ¿quién es? El Padre. Y Jesús mismo. Porque es que se nos olvida. Jesucristo, el Hijo. Ah, sí, yo tengo al Hijo. No, papito, no sé. Vean, diga Dios mismo. Mi Padre. Y yo. Somos uno. Él está en mí. Y yo estoy en Él. Por eso cuando escuchamos a un predicador, y vuelvo y reitero, a un evangelista o a alguien que me está predicando el evangelio, y como en esta mañana Dios mismo se encuentra en este lugar, tú no estás escuchando la voz de un hombre,
Estás escuchando la voz del Padre. Y por eso, cuando la gente no entiende esto, le da muy poca importancia al congregarse. Le da muy poca importancia venir a la iglesia. Y cuando se desprecia esto, ¿a quién se está despreciando? No al pastor, no al predicador. ¿Cuál predicador predica hoy para ir a la iglesia? ¿Cuál es el que va a dar la palabra? ¿Cuál es el que va a ministrar hoy? Ah, no, es que ese no me gusta, no es que te guste a ti. Es la palabra de Dios a través del predicador, porque el que habla es Dios. Si este hombre, si este varón tiene el Padre dentro de su corazón. Y si el Padre verdaderamente mora en el predicador. ¿Haremos morada con quién? ¿Será que esa promesa ya se cumplió? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Él envió a su Espíritu, y la palabra que nosotros, cuando Dios coloca una palabra en nuestra boca, no es nuestra. No soy yo. No es el evangelista. Es el mismo creador de los cielos, de la tierra, de lo visible y de lo invisible, el que está hablando allí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le llama. El mundo allá afuera, la gente allá afuera, muchas veces no se imagina que cuando un evangelista está dándole una palabra, es el mismo creador de los cielos y de la tierra que le está hablando a su corazón. Amén. Por eso muchos hombres desprecian la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque los hombres están acostumbrados a ver el vaso, al barro. Pero Dios dijo, he depositado esta gloria en vaso de barro. Y aún deposité mi gloria en vasos de barro, para que la gloria sea mía. Y aunque los hombres vean el barro, el que habita el barro, soy yo, dice el Señor. O sea que tú no eres cualquier persona. Tú no eres un aparecido en este mundo. Tú fuiste creado por Dios y estás en este lugar con un propósito de Dios. Llenarte de Él. Porque Dios quiere hablar a través de tu vida. Dios quiere salvar a esas personas allá afuera. Y las quiere salvar a través de tu vida. Tú eres el barro, pero Él es la gloria. Y aunque seamos barro, no quiere decir que esa gloria maravillosa no esté en nosotros. No quiere decir eso, mis amados. Gloria al Señor. No se nos olvide jamás esta palabra, que el Señor dijo, vendremos a Él y haremos morada. ¿Qué? Por eso dice, vuelvo y le repito, respondió Jesús. ¿Quién habló? ¿Tú crees en la palabra de Jesús? ¿Tú le crees a Jesús? A lo que le enseña, ¿sí? Pues Jesús te dice esto. Y Jesús nos dice esto a nosotros. Quiero que lo guardes en tu corazón. El que me ama, mi palabra guarda. ¿Estás guardando esta palabra hoy? Guárdala, hermano. Porque en tu hogar, cuando le hablas a tus hijos, cuando le hablas a tu esposo, cuando le hablas a tu esposa, cuando le hablas al no creyente allá afuera, a tu vecino, en el nombre del Señor, cuando hablan las cosas de Dios, lo del reino, ¿no? No las cosas terrenales, no las cosas de este mundo, sino las cosas de ¿dónde? De allí arriba. Cuando tú estás hablando y predicando la palabra, el evangelio a cualquier persona, y cuando le hablas a tus hijos en el hogar, en la familia, date cuenta que en este caso, cuando hablas conforme a la palabra de Dios, no estás hablando tu mamita, no estás hablando tu papito. Hijos, no son ustedes los que hablan. Niños, no son ustedes los que hablan. Cuando ustedes hablan la palabra de Dios y aún se la dicen a sus papás. Porque también la palabra dice que los niños y en los que maman, o sea, toman leche espiritual, fundaste las fortalezas.
Quiere decir que los jóvenes, los niños muchas veces nos hablan, sí, pero ¿quién está hablando allí? El Padre a través de ellos también. ¿Han escuchado a niños espiritualmente hablar? Que nos cogen a nosotros de ¡pah! Una palabra y como que nos dejan en primera. ¿Sí o no? Por eso los niños cuando vienen a la iglesia, los jóvenes cuando vienen a la iglesia y reciben la palabra de Dios y la guardan en su corazón, es que el Padre habló a ellos y el Padre está habitando ahora en ellos. Esto es poderoso, ¿cierto? Es el poder de Dios. Está recibiendo palabras, ¿eh? Gloria al Señor. Bendito es Dios. No sé cuántos están entendiendo este mensaje. Por eso nadie te tenga en qué, en poco. Nadie nos tenga a nosotros en poco. Cuando tú hablas, nadie te tome en poco. Cuando hablas la palabra del Señor. Porque esas personas no saben, no se imaginan ni por un momento, ni por un instante a quién están despreciando. ¿Sí entiendes esto? No sé, mejor dicho, ahí sí. Y diría como alguien dijo, ni se les ocurra despreciar. Ni se les ocurra allá afuera. Cuando tú hablas en el nombre de Dios, que ni se les ocurra despreciar al que habla. Cuando hablas la palabra, ¿de quién? De Dios. Dios es maravilloso. Sí. Por eso dice, puso este tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Que nos miren el barro. Cualquier clase de barro, puede ser negrito, puede ser monito, puede ser morito, como sea. Puede ser pequeñito el barro, puede ser grande el barro. Pero el barro no es lo que importa, lo que importa e interesa es quién habita el barro. Amén. Gloria al Señor. Pero mucha gente allí desprecia y no se dan cuenta a quién está despreciando, y lo vamos a ver a la luz de la palabra si es verdad. Que cuando hablamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando predicamos la salvación, la vida eterna, y cuando hablamos los misterios de Dios y la palabra del Señor, los hombres ni se imaginan a quién están desechando. Versículo de capítulo 10 de Lucas 10, versículo 16. Miren eso, por favor. Oídos atentos, por favor. Corazón dispuesto. Noten lo que dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Quién dijo eso? Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, y dijo a sus discípulos: el que a vosotros oye, el que a vosotros escucha. Los que lo oyen a ustedes, ¿a quién están oyendo? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo dice la palabra? ¿Y qué más dice? A vosotros oye. A mí, el que a vosotros oye, a mí me ¿qué? Oye. Y el que a vosotros desecha. ¿Ustedes se imaginan esto tan tremendo? ¿Ustedes se imaginan por un momento? Hermano Campos, cuando su merced habla ya a esas personas y les hablas de Jesús, cualquiera te puede ver allí como el vendedor, y hablas de Jesús y ellos oyen, están recibiendo al mismo Señor. Pero si ellos rechazan, no lo están rechazando ni a usted, ni nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Ustedes se imaginan el poder que hay en cada uno de nosotros, la gloria que existe en nosotros. ¿De dónde sacó nuestro Señor Jesucristo a sus grandes, aquellos apóstoles que Él constituyó? ¿No los sacó de los hombres de lo más bajo allí? De lo más bajo. Pescadores. ¿Y qué depositó Dios en ellos? Su gloria. Él mismo. Él mismo. Jesús fue claro, lo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a ustedes.
Y cuando está hablando del Consolador, nos está hablando del Espíritu Santo, pero cuando nos está hablando del Espíritu Santo, nos está hablando en sí del Dios mismo, Padre e Hijo. Padre y el Hijo a la vez. En el Espíritu Santo está ¿quién? El Padre y el Hijo. Porque Dios no dijo, te mando el Espíritu Santo y después te envío al Padre. Jesús no dijo, y después te envío al Padre y después voy yo. Así dice la Escritura, ¿no? La Escritura dice que vino ¿quién? El Espíritu Santo. Pero cuando estamos hablando del Espíritu Santo, la Biblia me está hablando del Espíritu del Padre y del Espíritu del Hijo. O sea, es Él mismo en esencia, Padre. Notemos lo que continúa diciendo este texto bíblico. Ahora, si desechan la palabra que nosotros hablamos, si te desechan a ti cuando hablas en el nombre de Jesús, desechan a Jesús. Y eso es peligroso para el mundo allá afuera. ¿Eso es peligroso para que alguien deseche la palabra? Claro que sí. Porque está desechando al mismo Creador. Y el que a vosotros desecha, o sea, no, el que no te da importancia, ¿a quién desecha? A mí me desecha. Ahora, y el que me desecha a mí, dice Jesús, desecha al que me envió. ¿Y quién fue el que lo envió? El Padre. En otras palabras, si alguien te oye a ti, oye a Jesús, y si oye a Jesús, oye al Padre. Si alguien te desecha a ti, desecha a Jesús y automáticamente desecha al Padre. Por eso esa persona no tiene salvación. Porque no creyó, porque no escuchó, porque no oyó tu voz. Y estoy diciendo, oír la voz tuya es cuando Dios habla a través de tu vida. Y puedes preguntarte, pero Dios puede hablar a través de mi vida. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿O qué es el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él? Pero no quiso Dios coronarte de gloria. Y coronarte de gloria es llenarte del Padre y llenarte del Hijo. Esa es la mayor corona de gloria que puede tener un hombre en esta tierra. La corona de gloria no está en las riquezas, no es otra cosa, mis amados hermanos. Y como les dije, no es simplemente unción acá para hacer esto o lo otro. La corona de gloria es la plenitud de Dios en tu vida. Dios en tu vida es nuestra corona. Porque no hay nada más maravilloso, más grande y más precioso que nuestro Creador. Que Él mismo en nosotros. ¿Cierto, Romy? ¿Cierto? Entonces, el mundo allá afuera en realidad, y muchos deben tener cuidado de desechar la palabra de Dios. Yo les animo que cuando se predica, cuando se enseña la palabra de Dios, le demos el valor que el Dios mismo le dio a su palabra. Amén. Y el valor que Dios mismo colocó en vasos de barro. Es en el vaso de barro. Entendamos esto, por favor. Mucha gente dice, Dios, háblame. Dios, tengo este problema, esta circunstancia. Señor, necesito de ti. Quiero que tú me ministres, que me hables. Y Dios dice, no deje de congregarse, vaya, escuche la palabra. ¿Quiere que te hable? Yo te voy a hablar. Pero oye mi palabra, léela, escudriñala. Amén, léela. Pero deje también que los vasos de barro nos hablen. ¿Estamos? Deja que ese vasito de barro te hable. Gloria al Señor. Y continuamos allí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Tremenda palabra, ¿no? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Si Dios habita en nosotros, si Dios habita en tu vida, y como lo dice en la palabra, vendremos a Él y haremos morada con Él, viviremos con Él, estaremos en Él. Amén. Estaremos en Él. ¿Quién se mueve dentro de ti? Dios. Diga, el Padre. No te dé temor, la Biblia lo dice, porque Dios no miente. Es que a veces se nos olvida, nos da temor hasta profetizar o hablar la palabra que Dios mismo dijo. El que se mueve dentro de mí es el Padre, el Hijo. El Espíritu Santo es, ya lo dije, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Porque aquí dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Papá Dios. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dura esta palabra para él, ¿no? Padre, ¿por qué me has desamparado? Como diciendo, no te siento dentro de mí, no estás en mí. ¿Por qué me has desamparado, Padre? Y yo digo que todo ser humano sin el Padre, sin el Hijo, no es nada. Ahora sí podemos entender la corona de gloria que Dios colocó en nosotros, que es el mismo. No puede haber algo más maravilloso que el mismo en nosotros. La corona de gloria, o lo que le da gloria al hombre, no es el Rolex, no es el reloj Rolex, ni la gargantilla más costosa, ni los aretes costosos, ni el diamante, ni la esmeralda. No son sus riquezas, mis amados hermanos. No es nada comparado con este mundo, mis amados hermanos. La corona de gloria de todo cristiano es la esencia de Dios en su vida, Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo obrando en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque nosotros somos el templo de ¿quién? ¿Germán puede considerar esto? Que el mundo allá afuera pueda tomar conciencia. Tengo la plena seguridad que esa palabra en tu vida ha hecho y va a hacer mucho. Porque lo que pasa es que si nosotros no conocemos esto, cuando predicamos o cuando hablamos, prácticamente el hombre está hablando con temor, no con la plenitud, no con la seguridad con la cual debe predicar y enseñar. Jóvenes en ustedes, entiendan que lo que Dios colocó y está colocando en sus vidas, jóvenes, su mayor depósito, primeramente a su Hijo, pero Él mismo en esencia, Padre, en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Miren esto tan precioso. Continuamos acá ya, dice acá, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo. ¿Quién dijo? Diga Dios. ¿Él lo dijo o lo dijo el hombre? Yo quiero que ustedes estén leyendo, por eso me gusta predicar ahora a este lado, es para que puedan leer. Y dice, como Dios dijo. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Amén. ¿Le creemos a la palabra de Dios? ¿Qué dijo Dios? Diga conmigo, Dios me dijo. Habitaré. Dios me dijo que Él habitaría. Y que Él habita. Porque eso es una promesa que ya se cumplió. Amén. Que Él habita.
No que ahí ya no está para el futuro porque ya sucedió. Habitaré y andaré. ¿Quién está en este lugar? ¿Quién habita en nosotros? ¿Y quién se está moviendo en nosotros? Y hay veces decimos, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu Dios? Y la gente nos pregunta muchas veces, ¿dónde está tu Dios? Y tú puedes decir, si te dieras cuenta dónde está. Si te dieras cuenta dónde está. Es que es más, tú me preguntas dónde está y te está hablando directamente a la cara. Otra cosa es que no le quieres creer. Pero que te está hablando, ¿te está qué? Hablando. Y que si no lo estás aceptando, lo estás rechazando. No lo estás oyendo, no lo estás escuchando. Muéstranos al Padre y creeremos, le dijo un discípulo. Muéstranos al Padre y creeremos. Ahí fue donde Jesús dijo estas palabras. No creas que yo soy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno, solo somos. Escúchelo, entiendan. Tremendo, ¿no? Detenernos a pensar que la gloria de Dios está en este lugar. Que su presencia, que su espíritu, su poder, todo lo que Él es, está en este lugar. Dios, cuán bueno es el Señor, que no ha escatimado nada, no escatimó nada para nosotros. Vean, no escatimó nada para nosotros. Es más, lo que ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue la gloria postrera, y la gloria postrera es esta, que Dios habita en nosotros. Esa es la gloria postrera. Dios en nosotros. Dios dijo, habitaré, andaré, caminaré. ¿En dónde? Habitaré, caminaré. ¿En dónde? En medio de vosotros. No me digan aquí, oye pastor, muéstranos al Padre. Porque si no crees lo que se está predicando, ya el Padre no puede hacer nada por nosotros, ni el Hijo. Él ya lo hizo todo para que nosotros creamos. Amén. Andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor. Y no solamente esta promesa de que somos el pueblo, porque como estamos hablando del Padre, ¿cierto? Del Padre, continúa este texto bíblico diciendo esto. Gloria al Señor. Y por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Por lo cual, si Dios habita en nosotros, si Dios mora en nosotros, Dios nos dice, salgan ¿de dónde? Del mundo. Salgan del pecado, salgan del mundo, salgan de las cosas de este mundo. Dejen la idolatría, dejen la hechicería, dejen esto, dejen aquello, todo aquello que no le agrada a Dios. Salgas, apártese de ello. ¿Por qué? Debemos apartarnos de todas estas cosas, porque el que mora en ti es Dios, y porque el que vive en ti es Dios. Y dice, y no toquéis, y yo os recibiré. Vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y continúa, promesa, y seré para vosotros, ¿qué? Por Padre. ¿Cómo nosotros podemos decir que Él es nuestro Padre? Que nosotros somos sus hijos. Un padre no abandona a sus hijos, y mucho menos Dios. No los deja solos, no los desampara. Nosotros como padres humanos muchas veces no podemos tener los ojos sobre nuestros hijos para protegerlos, para guardarlos, para librarlos.
Y ya quisiéramos tenerlos, ¿sí o no es así? ¿Cierto que sí? Ya quisiéramos estar ahí para protegerlos. Pero te voy a decir una de las cosas. Tu padre y mi padre siempre tiene sus ojos sobre sus hijos. Porque está ahí. Porque está ahí cuidando. Nosotros no los podemos cuidar. Amén. Está ahí contigo. Y sabemos que hace. Maravilloso Dios. Está presente todo el tiempo. 24/7. Todo el tiempo, papá Dios está ahí. Y está en ti, hablándote, ministrándote, diciéndote las cosas. Donde Él mismo te está diciendo: no te he desamparado, no te he dejado, ni por un solo instante te dejaré. Porque la palabra dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo no te he dejado. Me muevo dentro de vosotros, camino dentro de vosotros, me muevo en medio de vosotros, estoy aquí. Y como podríamos decir: aquí estoy, dijo el Señor, y aquí me quedo. Aquí estoy. Señor, cuando vino a tu vida, cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, el Señor dijo: aquí estoy y aquí me quedo. Señor, yo te he fallado, yo hice esto, aquello, lo otro. Y el Señor dice: sí, yo estoy aquí, también lo sé. También sé lo que hiciste, ¿cierto? Pero yo soy tu Redentor. Yo soy tu Redentor. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que lavo, limpio todas tus iniquidades. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Y dice el Señor: y vosotros me seréis hijos e hijas. Vosotros. ¿Dice quién? ¿Quién dijo eso? ¿Dios todo qué? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para tu Señor? No. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo fue engendrado, ¿sería imposible que Dios engendrara a su Hijo en una mujer? No. Como tampoco para Dios le es imposible morar en ti. Padre y el Hijo. En el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, hemos recibido toda la gloria de Dios. Amén.